Dios los bendiga, queridos hermanos. Qué placer poder saludarles. En esta ocasión compartiré la clase utilizando este medio. Pues al final, cualquier situación, pregunta, duda, pues ya saben ustedes que pueden utilizar los diferentes medios de comunicación que hemos establecido para nuestro curso. Puede ser por medio de la plataforma, puede ser por medio del grupo de WhatsApp en donde están incluidos los estudiantes de este curso, o puede ser a mi teléfono y WhatsApp personal. Eh, con gusto, pues ahí se pueden comunicar. Hoy, pues, estamos ya en la tercera clase de este curso, esperando en Dios que hasta el momento, pues, hayamos seguido siendo edificados. Esta, este curso de teología sistemática, en el cual hemos estado viendo, pues, vamos a estar viendo eh, un poco esas grandes doctrinas que pertenecen a nuestra fe cristiana. Y hemos comenzado con la doctrina de Dios. Eh, Vamos a comenzar de una vez. Eh, pues hoy vamos a hablar en este curso de la doctrina de Dios sobre Dios en tres personas, sobre la Trinidad, la Trinidad, ¿sí? Esta es la clase que hoy corresponde, así que esperamos en Dios que podamos ser todos bendecidos, pues. Em, el objeto es tratar la manera de entender em, cómo puede Dios ser tres personas y sin embargo ser solamente un solo Dios. Posiblemente, pues, vamos a, no vamos a tener todo el tiempo, porque en solamente una clase profundizar es complicado. Sin embargo, vamos a tratar la manera de poder ver los puntos necesarios y claro está, para que después ustedes puedan seguir investigando y leyendo y así seguir reforzando pues este tema, ¿verdad? Entonces, veremos eso, Dios en tres personas, la Trinidad. ¿Cómo puede Dios ser tres personas y sin embargo un solo Dios? De eso estaremos viendo en este momento. Sin duda alguna, la doctrina de la Trinidad es una de las doctrinas más importantes de la fe cristiana. Así como es una de las doctrinas más importante, también es una de esas doctrinas en las que ha habido más debate y diferentes movimientos sectarios también han malinterpretado y manipulado también lo que dice la Biblia con relación a esta doctrina. Y es que el estudio de las enseñanzas bíblicas sobre la Trinidad nos da una noción un poquito más profunda sobre este asunto en el cual estamos en este momento, tratando la manera de buscar el significado no el significado, pero sí tratar la manera de entender lo que Dios dejó en su palabra con relación a comprender quién es Dios. Eh, y entonces entender este concepto de la Trinidad definitivamente nos va a ayudar, porque si Dios existe en las personas del Padre, Hijo, Espíritu Santo, y es solamente un Dios, entonces, ¿cómo es ese asunto? ¿De dónde sacamos nosotros esa base? ¿De dónde lo creemos? Intentaremos ver un poco sobre eso en la clase de hoy, ¿verdad? Em, Vamos a tratar la manera de recordar lo siguiente. Es muy importante. La palabra como tal, Trinidad, o Dios Trino, no se halla nunca en la Biblia, ¿verdad? Sino que es una doctrina que se va revelando progresivamente en la Biblia. Se va revelando de poco en poco. Y comenzaremos en este momento viendo esa revelación que existe en el Antiguo Testamento, que es una revelación parcial porque se va a completar en el Nuevo Testamento, pero comenzaremos viendo esa revelación parcial que existe en el Antiguo Testamento.
Eh, la palabra Trinidad sencillamente quiere decir tres en uno, sencillamente. Entonces no es una palabra que signifique algo totalmente divino, extraordinario, sino que sencillamente significa tres en uno. Y es dado para nuestro Dios Trino, para la Santísima Trinidad, como es conocida también. Y se usa para resumir la enseñanza bíblica de que Dios es tres personas y sin embargo es solamente un Dios, ¿verdad? Dios es tres personas y sin embargo es solamente un Dios. Comencemos entonces de una manera de poder ir entendiendo esa revelación parcial que existe en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, así es. Eh, Aún en el Antiguo Testamento no se halla esta doctrina tan explícitamente, ¿verdad? Porque como dije con anterioridad, vamos a encontrar la totalidad de la enseñanza de esta doctrina en el Nuevo Testamento, pero hay varios pasajes en la Biblia que vamos a encontrar que nos sugieren y que nos enseñan que Dios existe con más de una solo. Y vamos a tratar la manera de poder recordar algunos de estos versículos y poder eh, estudiarlos. Por ejemplo, según Génesis 1:26, ¿se recuerdan ustedes de este famoso versículo? Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Si nos damos cuenta nosotros, acá está hablando del verbo en plural y el pronombre plural y está hablando de nuestro, ¿verdad? Entonces dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Algunos, tratando de poder quitarle el verdadero valor que este versículo de Génesis 1:26 nos da en relación al sentido que se tiene de un Dios en tres personas, han querido dar otras respuestas, pero respuestas que al final de todo tienen validez. Como por ejemplo, alguien dice que en ese tiempo los reyes, para hablar de sí mismos, utilizaban el plural. Por eso habla Dios y dice hagamos. Sin embargo, no hay evidencia alguna, ni dentro de la Biblia misma, de reyes que hayan utilizado el plural para hablar de sí mismo, ni en la historia misma de ese tiempo. Algunos indican que seguramente él estaba hablando a sus ángeles, pero sabemos por la Biblia misma que los ángeles no tienen nada que ver en el momento de la creación. Incluso doctrinas nuevas que existen en la actualidad eh, han dado otras respuestas también, pero que no tienen valor y no tienen sentido. Hay un movimiento por ahí que está enseñando que el Espíritu Santo es mujer, era la esposa de Dios, y entonces dice que el hagamos, se lo está diciendo ahí Dios a su esposa, al Espíritu Santo. Pero repito, pues no hay evidencia ni validez alguna para decir este tipo de cosas. Seguramente este versículo nos ayuda a entender desde ya que nuestro Dios en tres personas está teniendo comunicación acá para poder decir hagamos. Ya en el primer capítulo de Génesis tenemos entonces una indicación de una pluralidad de personas en Dios mismo, ¿verdad? Eh, no se nos dice cuántas personas, porque solamente vemos que dice hagamos y no tenemos nada que se acerque a una doctrina completa de la Trinidad. Pero sí implica que interviene más de una persona. Eso es totalmente claro. Y es que por eso decíamos que la doctrina del Espíritu Santo se va dando en secuencia, de poco en poco, ¿verdad? En Génesis 3:22, pues el Señor dice,
el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y el mal. Seguramente, pues el Señor se está comunicando eh, o está haciendo pues esta comunicación de una pluralidad de personas de Dios mismo. Se está comunicando seguramente entonces con Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Génesis 11:7 dice, será mejor que bajemos. ¿Se recuerdan ustedes cuando Dios se dio cuenta que hubo un grupo de personas que queriendo ser como Dios, comenzaron a construir la famosa Torre de Babel? Entonces, Génesis 1:17 dice, será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Seguramente esa comunicación es entonces en Dios y en esas tres personas, ¿verdad? En Isaías 6:8 dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Démonos cuenta nosotros de la combinación que existe primero de singular. ¿A quién enviaré? Y después en plural, en la misma oración. ¿Quién irá por nosotros? Es bastante claro entonces de que se hace referencia a un Dios en tres personas. De modo similar, seguimos viendo nosotros algunos versículos más que encontramos ahí en el Antiguo Testamento, ahora específicamente en el Salmos 110, versículo 1, donde dice David, así dijo el Señor a mi Señor, mire, así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate a mi derecha, ¿verdad? Jesús mismo en Mateo capítulo 22 hace referencia a, a estas palabras que David había dicho en el Salmo 110:1, y los fariseos que escucharon no tuvieron respuesta para poder eh, responder, valga la redundancia, a quién se refería Dios cuando le dice a su Señor, el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Mire lo que dice Mateo 22, si tiene su Biblia, léalo conmigo, versículo 41 al 46. Mateo 22, 41 al 46. Dice, y estando junto los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos respondieron, de David. Y mire, el Señor vino y hizo referencia al Salmo 110:1, versículo 43. Sigo Mateo 22. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le respondía, nadie le podía responder palabra, es el versículo 46. Ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Miren qué interesante. Y aquí Jesús, pues apropiadamente, entiende que David se refiere a dos personas separadas como Señor, y por eso le responde a los fariseos ahí. Y los fariseos se quedaron sin poder responder. Pero ¿quién es el Señor de David, sino Dios mismo? ¿Y quién podría decirles Dios a su Señor, siéntate a mi derecha, si no es el Dios Padre, a Dios Hijo? ¿Verdad? Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, podemos entonces parafrasear este versículo diciendo lo siguiente. Dios Padre le dijo a Dios Hijo, siéntate a mi derecha. Ahora nosotros que entendemos y que ya tenemos el concepto ese de Dios Trino, lo entendemos con cabalidad y entendemos que definitivamente pues así es. Isaías 63:10 dice el pueblo de Dios que se rebelaron y afligieron a su Santo Espíritu. ¿Eh? Se rebelaron y afligieron a su Santo Espíritu. Al parecer, está sugiriendo acá que el Espíritu Santo es otra persona distinta de Dios mismo. Dice, es su Santo Espíritu. Entonces, está haciendo referencia. Y dése cuenta lo siguiente, a este Espíritu dice que lo afligieron. O sea, que está diciéndonos que entre la característica de este Santo Espíritu tiene la capacidad emocional de una persona, de afligirse, ¿verdad? En Oseas capítulo 1, versículo 7, el Señor está hablando y dice, de la casa de Judá la salvaré por medio del Señor su Dios. De nuevo sugiere que hay más de una persona que se le puede llamar Señor, ¿verdad? Entonces seguimos viendo esos textos del Antiguo Testamento que nos ayudan a entender
y que porque hacen referencia de personas distintas en un solo Dios. Vayamos ahora entonces a ver esa revelación más compleja que ahora se da en el Nuevo Testamento sobre la Trinidad. Y es que cuando empieza el Nuevo Testamento, entramos en la historia de la venida del Hijo de Dios a la tierra, de Jesucristo. Era de esperarse entonces que este gran suceso estuviera acompañado de enseñanza más explícita en cuanto a la naturaleza trinitaria de Dios. Y eso es en efecto lo que hallamos. Dice a continuación varios pasajes en donde se mencionan juntos esas tres personas de la Trinidad. Vamos a ver en este momento varios pasajes en el Nuevo Testamento donde se encuentran juntos esas tres personas. Y aquí entonces ya en el Nuevo Testamento ya vemos un poco más completo esa enseñanza de la Trinidad a lo que mirábamos nosotros en el Antiguo Testamento. ¿Se recuerdan ustedes en Mateo capítulo 3, versículos 16 a 17? Cuando Jesús se bautizó, en ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posar sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Aquí vemos entonces cómo en un mismo momento están los tres miembros de la Trinidad desempeñando tres actividades distintas, ¿verdad? Jesucristo, nuestro Dios Hijo, está realizando un acto de obediencia y de ejemplo para nosotros en el bautizo. El Espíritu Santo baja como una paloma para posar sobre él y el Dios Padre, pues se nos dice que habla y dice, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Siguiendo con los ejemplos de estos versículos que encontramos en el Nuevo Testamento para ver ya un poco más completo esa doctrina de la Trinidad, al final de su ministerio terrenal, Jesús dice a sus discípulos, en Mateo capítulo 28, versículo 19, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y usted conoce lo que dice este versículo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los mismos nombres, Padre e Hijo, tomados de la familia. Las más familiares y las humanas indican muy fuertemente que el Padre y el Hijo son personas distintas. Entonces, cuando se pone al Espíritu Santo en la misma expresión y el mismo nivel de las otras dos personas, es difícil evadir la conclusión de que al Espíritu Santo también se le ve como una persona de igual posición que el Padre y el Hijo, ¿verdad? Entonces, lo vemos con claridad. De modo similar, miren lo que encontramos en Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con ustedes. Vemos nuevamente que se mencionan a las tres personas y se mencionan de manera separada. En Efesios 4, versículo 4 al 6, dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, a un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio y en todos. Nuevamente vemos entonces que son mencionadas las tres personas en separado y en actividades distintas. Entonces, seguimos viendo lo que la misma Biblia nos dice. A todas las tres personas de la Trinidad se les menciona juntas también en Primera de Pedro, eh, capítulo 1, versículo 2, en donde dice, según la provisión de Dios, del Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Y los versículos 20 y 21 de Judas nos dice lo siguiente, ustedes en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Nuevamente, vemos en estos versículos cómo se mencionan a tres personas por separado en actividades distintas. Pues vemos otra vez la referencia que se hace a ese Dios en tres personas, sin duda alguna.
¿verdad? Llegamos a uno de los textos más explícitos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y esos tres son uno. Aunque ustedes, como estudiantes de teología, es necesario que conozcan, este es el versículo más explícito, pero no todos lo utilizan porque este versículo no está en todos los manuscritos antiguos. Sí está en algunos, pero no en todos. A diferencia de todos los demás que ya leímos, este aparece en algunos, pero no aparece en otros. No se sabe entonces si está incrustado en la Biblia desde el principio o en el paso del tiempo, pues fue puesto por ahí. Pero sin duda alguna, es el más explícito de todos, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Dice Juan, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Avanzando entonces, veamos lo siguiente. Ya nos dimos cuenta entonces que hay, que se hace referencia de tres personas distintas cuando se habla de Dios. Pero entonces tenemos que entender que son Dios en tres personas. Y es que el hecho de que Dios es, el hecho de que Dios es tres personas, quiere decir que el Padre no es el Hijo. Y esto es bien importante y bien interesante. Miren, pues, el hecho de que Dios es tres personas quiere decir que el Padre no es el Hijo y quiere decir que son personas distintas. Quiere decir que el Padre no es el Espíritu Santo, sino que son personas distintas. Y quiere decir que el Hijo no es el Espíritu Santo. Estas distinciones se ven en varios de los pasajes citados en lo que vimos anteriormente, como también en otros muchos más que no tuvimos el tiempo de poder ver. Y les decía que es importante porque muchas veces, sin querer queriendo, dijeron una frase por ahí, cuando hablamos, cuando predicamos, cuando hacemos referencia a Dios, o incluso cuando oramos, le damos nosotros eh, referencias a Dios Padre que no son correspondientes a Él, sino son del Hijo, o al Espíritu Santo, y viceversa. Al final de todo, no es que sean un pecado como tal, pero definitivamente no le damos la referencia como tal. Les pongo un ejemplo. Ustedes saben que nuestra oración siempre, ¿verdad?, va dirigida al Dios Padre. La manera que usted se dirija, si quiere usar el modelo de la oración en los evangelios, ¿verdad? Pues es, Señor, santificado sea tu santo nombre, eh, lo honramos, lo glorificamos, le agradecemos y terminamos en el nombre del Hijo, ¿verdad? Algunos pues terminan en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y algunos terminan en el nombre del Hijo de Jesucristo. Pero se nos enseña según el modelo de oración que nuestra oración es dirigida al Dios Padre. Y entonces hay algunos que comienzan su oración desde un principio diciendo: Señor Jesús, me dirijo a ti. Sí, Jesucristo es nuestro Dios, pero se nos enseña que desde un momento esa adoración debe ser dirigida al Dios Padre. Entonces, tenemos que entender que son tres personas distintas. El Padre no es el Hijo, son personas distintas. El Padre no es el Espíritu Santo, son personas distintas. El Hijo no es el Espíritu Santo, son personas distintas. Entonces, eso también debe de entenderse con claridad. Juan, capítulo 1, versículo 1 al 2, nos dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El hecho de que el Verbo, en el versículo 9 al 18, nos dijera que es Cristo, está con Dios, muestra la distinción que existe entre Dios y el Padre. En Juan 17:24, Jesús habla a Dios Padre acerca de mi gloria, la gloria que me has
dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Se muestra en este modo distinto de las personas que participan en la gloria y en una relación de amor entre padre e hijo antes de que el mundo, pues definitivamente fuera creado. Continuamos entonces y se nos dice que Jesús continúa como nuestro sumo sacerdote y abogado ante Dios Padre. Dice primera de Juan 2:1, si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Entonces, vemos acá con claridad la distinción de las funciones que tienen estas tres personas. Cristo es el que también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos, como nos lo indica Hebreos capítulo 7, versículo 25. Ahora sí, a fin de interceder por nosotros ante Dios Padre, es necesario que Cristo sea una persona distinta entonces de Dios Padre por esas diferentes funciones que ellos realizan. Nos damos cuenta entonces de la diferente funcionalidad que existen entonces en estas personas de nuestro Dios. Es más, el Padre no es el Espíritu Santo y el Hijo no es el Espíritu Santo, ¿verdad? En varios versículos se nos enseña, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Dice Juan 14:26. El Espíritu Santo también ora o intercede por nosotros, ¿verdad? Según Romanos 8:27. Nos damos cuenta entonces de esas diferentes funciones que existen acá. Lo que indica es una distinción entre el Espíritu Santo y Dios Padre ante quien se hace la intercesión, ¿verdad? Definitivamente. Las diferentes funciones que hay acá. Siguiendo con este punto, entonces, entendiendo que Dios es tres personas y realizan diferentes funciones, tenemos que entender entonces y recordar que el Padre no es el Espíritu, el Hijo no es el Espíritu, y hay varios versículos en que se nos hace notar de manera bastante clara, como Juan 14:26, donde se dice que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho, ¿verdad? Y entonces es de tenerlo bien claro. Pero entonces, no puede terminar esto ahí, en entender solamente que ellos son distintos y hacen diferentes funciones, porque entonces caeríamos tal vez en entender como que tuviéramos tres diferentes dioses, entonces fuéramos politeístas. No, hay que recordar entonces que cada persona es plenamente Dios. Dice además el hecho de que las tres personas son distintas, el testimonio abunda en la Biblia que cada persona es también plenamente Dios. Primero, Dios, Dios Padre es claramente Dios. O sea, son personas distintas, pero son Dios. Dios Padre es claramente Dios. Eso es evidente en el primer versículo de la Biblia, en donde nos dice que Dios creó los cielos y la tierra. Es evidente por todo el Antiguo y Nuevo Testamento, en donde a Dios Padre claramente se le ve como Señor soberano sobre todo y en donde Jesús ora al Padre Celestial. Por supuesto que también es entendible que el Hijo es plenamente Dios. La persona de Cristo es en este punto entendible que es claramente Dios, ¿verdad? Hay varios pasajes bien explícitos, como en Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, donde se afirma la plena deidad de Cristo. Se le menciona como verbo y Juan dice que él estaba con Dios y que él era Dios. El texto griego hace eco de las palabras de apertura en Génesis, donde dice en el principio, y nos recuerda que Juan está hablando de algo que fue cierto antes de que el mundo fuera hecho. Entonces, Dios Hijo siempre fue plenamente Dios. Eso es totalmente claro entonces por medio de este y otros versículos más. Hay otros pasajes que hablan de Jesús como plenamente divino. Entre ellos hay uno famoso, Hebreos 1, en donde el autor dice que Cristo es la fiel imagen, del griego carácter, que significa
a la mejor manera de traducción al español, que puede significar como duplicado, como exacto, ¿verdad? Entonces, lo que quiere decir que Dios Hijo duplica exactamente al ser la naturaleza de Dios Padre. Cualquier atributo o poder que Dios Padre tenga, Dios Hijo lo tiene por igual, entonces, ¿verdad? Y por eso es que el autor en Hebreos pasa a referir al Hijo como Dios en el versículo 8. Dice, pero con respecto al Hijo, dice, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos. Entonces, en el uno está hablando de que Jesús es plenamente divino, y ya en el versículo 8 nos está hablando de que es Dios. Entonces le atribuye a Cristo la creación de los cielos, cuando dice también en el principio del Señor, tú afirmas la tierra y los cielos son obra de tu mano. Entonces, es totalmente claro de que se habla que Jesucristo también es divino. Luego, el Espíritu Santo también es plenamente Dios. Una vez que entendemos que Dios Padre, Dios Hijo son plenamente Dios, hay expresiones trinitarias, como por ejemplo Mateo 28:19, donde dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí entonces cobran significado la doctrina del Espíritu Santo, porque muestran que el Espíritu Santo también se le clasifica en un nivel igual que el Padre y el Hijo, dando a entender entonces que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, es Espíritu Santo igual. En Hechos capítulo 5, versículo 3 al 4, Pedro, ¿se recuerdan ustedes cuando le pregunta a Ananías y le dice, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, le está diciendo, mentiste al Espíritu Santo, mentiste a Dios. De acuerdo a las palabras de Pedro, mentir al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Lo mismo pasa entonces también en Pablo, en 1 Corintios 16. Pablo dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? O sea, está dando a entender que el Espíritu Santo es Dios. El templo de Dios es el lugar de donde Dios mismo mora. Lo que Pablo explica por el hecho de que el Espíritu de Dios mora ahí, de este modo, evidentemente, igualado al Espíritu de Dios como Dios mismo entonces. Pero entonces tenemos que entender, ya entendimos entonces, ya entendimos. Las tres personas tienen diferentes funciones. Las tres personas son Dios en igual posesión, pero no son tres dioses, hacen un solo Dios, porque si no caeríamos en el error de pensar que somos politeístas. La Biblia dice claramente que hay un Dios y solo uno. Las tres personas diferentes de la Trinidad son una, no solo un propósito y en acuerdo en lo que piensan, sino que son una esencia, una en su naturaleza esencial. En otras palabras, Dios es un solo ser. No hay tres dioses, hay solo un Dios. Uno de los pasajes más conocidos del Antiguo Testamento es Deuteronomio 6, 4 y 5, donde dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Nuevo Testamento afirma que hay un solo Dios. Pablo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pablo afirma que no hay más que un solo Dios y que no hay más que un solo Dios. Finalmente, Santiago reconoce que incluso los demonios reconocen que hay un solo Dios. Aunque su asentimiento intelectual al hecho no es suficiente para salvarlos, dice Santiago 2:19, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, también los demonios lo creen y tiemblan. O sea que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento afirman con toda claridad de que hay un solo Dios, de que existe un solo Dios. Llegando a la conclusión de la clase, tenemos que entender lo siguiente. Entendimos entonces que bíblicamente eh, hay una doctrina en toda la Biblia que se vino manejando de poco en poco, de paso en paso desde el Antiguo y Nuevo Testamento, en enseñarnos que el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu son tres personas en un solo Dios, con diferentes funciones, pero divinos. Entonces, tenemos que también entender lo siguiente. Toda esta enseñanza ayuda también a nosotros en una aplicación, debido a que Dios en sí mismo tiene unidad y diversidad. Tenemos que recordar que no es sorprendente entonces que esa unidad y que esa diversidad se reflejen también en las relaciones humanas que Él ha establecido.
¿verdad? Por ejemplo, el matrimonio. Cuando Dios creó al hombre y su imagen, Él no creó a individuos aislados. Así como el Dios Padre, el Dios Hijo y el Espíritu Santo tienen unidad, pero diversidad a la vez, el matrimonio es lo mismo, ¿verdad? El hombre y mujer los creó y en esa unidad del matrimonio vemos, no, un, vemos que también son unidad, pero a la vez son diversidad. Hay una unidad de personas, pero personas que siguen siendo distintos y llegan a ser al final de todo un solo cuerpo, mente y espíritu, como la Biblia dice que tendría que serse. Vemos entonces también de que en las relaciones entre el hombre y la mujer, en el matrimonio vemos un cuadro de las relaciones entre el Padre, el Hijo y la Trinidad. Pablo dice en 1 Corintios 11:3, ahora bien quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Así como el Padre tiene autoridad sobre el Hijo en la Trinidad, el esposo también tiene autoridad sobre la esposa en el matrimonio. El papel del esposo es paralelo al Dios Padre y el de la esposa es paralelo al de Dios Hijo. Es así entonces como entendemos que el Padre y el Hijo son iguales en deidad, en importancia, en personalidad, pero aunque no se le menciona explícitamente en la Biblia, el don de los hijos dentro del matrimonio también resulta del padre y de la madre y están sujetos a la autoridad del padre y de la madre, en analogía a las relaciones del Espíritu Santo al Padre y al Hijo en la Trinidad. Vemos entonces aquí ese trabajo en conjunto o cómo esas relaciones también se pueden identificar también o pueden traerse a, a nosotros, trayendo entonces la analogía esta de la Trinidad. Espero entonces que haya sido todo esto de bendición. Hay algo importante también. Han habido muchas disputas en la historia con relación a nuestro Dios Trino. Han habido movimientos en la historia en que han negado la Trinidad, como en la actualidad también sucede. Por ejemplo, los testigos de Jehová, que no consideran a Jesucristo como Dios, sino que y consideran al Espíritu solamente como un poder. También la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, de los mormones, de la misma manera niegan esto de la Trinidad. Y hay más movimientos sectarios que lo hacen. Eh, y entonces, eh, por eso, esta semana tienen ustedes como tarea investigar y escribir un concepto sobre la controversia arriana del siglo IV. Van entonces ustedes a investigar sobre la controversia arriana, sobre el arrianismo del siglo IV, y después van a escribirlo en la plataforma de Classroom para que quede ahí evidenciada su respuesta, ¿verdad? En la plataforma, por favor. Y esos van a ser los puntos de esta semana. Como les decía al principio, entonces, espero que haya sido de bendición la clase. Ya saben que al final de todo, si quisieran alguna pregunta, algún comentario o algo, pues ahí están los medios de comunicación para que los puedan hacer, para que puedan ustedes enviarlos. Eh, Esto ha sido todo por hoy. Espero que Dios los bendiga mucho. La siguiente semana tenemos la última clase que tiene que ver con la doctrina de Dios y después cambiamos y vamos a ver otra doctrina en este curso de teología sistemática. Que el Señor los bendiga entonces. Estoy ahí para servirles. Dios les bendiga a todos mis queridos hermanos. Que Dios les bendiga.